¿Qué tal? Aquí el Padre Jimmy de nuevo para llevarles la reflexión de las lecturas de la misa del domingo. Este domingo es el 19º domingo del tiempo ordinario y las lecturas son las siguientes. Del primer libro de los Reyes, capítulo... estoy perdido ahora, aquí estamos. Capítulo 19, versículo 9, y después brinca del 11 al 13. Y dice así: al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en la cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor se vino primero en viento huracanado que partía las montañas y requebrajaba las rocas, pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra del Señor. Fíjense que Dios se nos comunica a nosotros, se nos revela a nosotros de diferentes formas. Y dependiendo a la persona que se está comunicando o la circunstancia de esa persona y de esa comunicación. Y por supuesto a veces se nos comunica de una forma estruenduante, de una forma rápida, fuerte, como con truenos, relámpagos, rayos, tormentas, vientos huracanados. A veces en una circunstancia en nuestra vida que parece que hay un remolino en nuestra vida y estamos todos ofuscados, se nos revela también ahí a nosotros y nos habla en el medio de ese ruido, en el medio de todas esas tormentas, en el medio de todas las circunstancias que nos está pasando en nuestra vida. Pero también nos habla, se comunica con nosotros a través de otra persona o en el silencio de nuestra soledad, en la profundidad de nuestro corazón. Lo importante es estar atento, con el corazón abierto para poder reconocerlo cuando se comunica con nosotros. Hay que estar atento. El Salmo 84 o el 85 dice la respuesta: muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia se abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Señor, muéstranos tu misericordia. El Señor siempre nos dará su misericordia. El Señor siempre nos perdonará todos nuestros pecados si pedimos su misericordia. En su increíble, insondable misericordia, Él nos da su perdón. Pero tenemos que pedirlo. Tenemos que pedir esa misericordia. Tenemos que decirle: Señor, estoy arrepentido. Ir al sacramento de la reconciliación y pedir ese perdón. Y todos creo que en este tiempo en que estamos, pues debemos pensar en eso,
en pedir el perdón, en pedir la misericordia de Dios para todos nosotros, para todo este pueblo donde vivimos, en este mundo donde estamos. Reconocer primero su misericordia. Reconocer que a través de esa cruz el Señor nos trajo la salvación. Su misericordia y nos trajo la salvación. Entonces, pidamos esa misericordia. Pidamos al Señor que nos dé esa misericordia. Voy a brincar la carta. Bueno, le voy a leer la carta de los Romanos, pero no voy a comentar de la carta. Esa es la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 9, del 1 al 5. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos. ¡Wow! ¿Cómo quiere a sus hermanos? ¿Cómo quiere el bien de sus hermanos? Los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza, según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo sufre Pablo por sus hermanos judíos que no escuchan la palabra, que no escuchan a Dios hablándoles, que no escuchan? ¿Y cómo quiere Pablo la salvación para sus hermanos? Vamos al Evangelio, según San Mateo, capítulo 14, del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. Y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse. Y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y esto es palabra del Señor. Fíjense cómo van las cosas aquí. Yo no sé si ustedes se acuerden o sí se tienen que acordar, porque todos nos acordamos cuando nos enamoramos por primera vez. O aquellos que estén ya casados, ¿no? Que se acuerden el principio de sus matrimonios, que todo era perfecto, todo era bonito, ¿no? Ese primer amor tan lindo. Pero ya cuando llegan los hijos, cuando llegan los problemas, empiezan los tumultos, las cosas no se ven tan bonitas, ¿no? Y a veces pues uno empieza a dudar. Dice: ahí, ¿dónde está la belleza? ¿Dónde está todo lo bueno que había, no? ¿Dónde estás, Señor, en este matrimonio? A veces no confiamos en el Señor. A veces perdemos la vista. En el medio de todo perdemos la vista de nuestro Dios. Fíjense para que ustedes vean, a mí me encanta este perícope del Evangelio, esta parte del Evangelio de Mateo, porque es que es perfecto para el cristiano que tiene fe y que se encuentra
en el medio de una tormenta, en el medio de dolor, en el medio de muchas cosas, para que sepa y para que se dé cuenta de que a veces decimos, ay Señor, yo que soy tan bueno, yo que te sigo, yo que te quiero, yo que te amo, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero nos pasa a todos. Fíjense la cosa que acababa de pasar, Jesús de hacer el milagro de la multiplicación de los panes. Los hermanos habían visto, los discípulos habían visto todo eso. Después de ese gran evento, Jesús decide, yo tengo que ir a orar, tengo que estar en soledad. Y los manda, les dice, váyanse al otro lado del lago, que yo los voy a encontrar después. Quiero estar solo. Y los manda, y se montan ellos muy felices, obedeciendo a Cristo, haciendo la voluntad de Él, muy obedientes. Se montan y ahí empieza la tormenta, y ahí empieza el agua a correr y todo, y están todos asustados. Y es tarde en la noche, está en el momento más oscuro, porque dice, después subió al monte, llegada la noche estaba allí, él solo, las olas lo sacudían, y Jesús fue hacia ellos en la madrugada. Ya cuando está bien oscuro y va a empezar entonces a amanecer, todavía está la oscuridad. Y va caminando en el agua, en el medio de toda esa tormenta, de todas esas aguas moviéndose y todo eso. Va caminando en el agua. Por supuesto, cuando lo ven así entre las sombras y la oscuridad y un poquito de luz que va saliendo, ven algo caminando por el agua, piensan enseguida que es un fantasma. Y se asustan y Jesús dice, tranquilos, que soy yo. Pedro, que siempre abre la boca y mete la pata, Pedro enseguida, yo creo que fue más bien como un reto al Señor. Si eres tú, Señor, hazme caminar por el agua. Es como un reto y una confianza. Porque si él le dice, ven, y él se tira al agua. Se tira al agua. Pero vamos a ver primero. Jesús los manda, ellos obedecen y les vienen los problemas. Obedeciendo a Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, y vienen los problemas. Como nos sucede a nosotros. Nosotros somos buenos, nos portamos bien y nos trae un problema grandísimo, se nos monta un torbellino en nuestra vida y pensamos, ay, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Que te estoy siguiendo. Porque a todos nos llega el torbellino de la vida. A todos nos llegan los problemas. Pero Jesús que conoce todo, Jesús que lo ve todo, Jesús que es maestro sobre la naturaleza, que camina por el agua para mostrarnos que Él es sobrenatural y es sobre la naturaleza y hace todo lo que Él quiera hacer, lo puede hacer. Y camina hacia nosotros en el medio de nuestra turbulencia, en el medio de nuestro dolor, en el medio de todos los problemas que podamos tener, en el medio de esta pandemia en la que estamos. Jesús camina en la oscuridad en la que nos encontremos y viene a nuestro encuentro. Y Pedro enseguida dice, Señor, si tú me dices que camine en el agua, yo camino en el agua, como que retándolo. Le dice, ven, y se monta. Y empieza a caminar, mirándolo hacia él. Pero de repente, ¿qué hace? Que se da cuenta de, uy, ¿cómo viene el agua? Uy, las olas me dan, las olas me bofetean, me voy a hundir. Esto es una tormenta. Se pone a mirar. Le pierde la vista a Jesús. Pierde la concentración en Jesús, que es el que lo manda y lo trae. Y se empieza a hundir. Hermanos, esto nos pasa a nosotros, nos hundimos. Hay ese dicho que dice, tú te hundes en un vaso de agua, ¿no? Te ahogas en un vaso de agua. Nosotros a veces nos ahogamos en un vaso de agua o nos ahogamos en el torbellino grandísimo que nos vea, porque quitamos la vista a Cristo Jesús. Tengamos siempre nuestra vista, nuestra visión, todo nuestro ser enfocado en Cristo Jesús.
Mientras estamos enfocados en Él, mientras confiamos en Él, mientras estamos en comunión con Él, mientras estamos en comunicación con Él, mientras estamos escuchándolo a Él, no importa lo que nos esté pasando alrededor, Él nos salva. Él nos muestra su misericordia. Él nos ayuda a calmar nuestra alma, a calmar lo que sentimos para poder continuar en el camino. Pero hermano, cuando fallemos, cuando nos dejemos llevar por todo lo que está sucediendo, que perdemos nuestra vista a Cristo Jesús y nos estamos hundiendo en ese momento de soledad, de dureza, de tristeza, de lo que sea que nos encuentra, el desespero, si recordamos a Jesús, hagamos como Pedro. Sálvame, Señor, que me hundo. Sálvame, Señor, que me ahogo. Sálvame, Señor, que me envuelve la oscuridad. Y el Señor nos trae otra vez hacia Él y nos da esa calma que necesitamos para poder seguir nuestro camino. No quitemos nuestra mirada de Cristo Jesús. Caminemos siempre en el medio del dolor, en el medio de las tormentas, en el medio de las peleas matrimoniales, en el medio de los problemas con los hijos, en el medio de la adicción, en el medio de ese deseo y esa tentación de volver. Confiemos en Cristo y en Cristo Jesús y llamémoslo, miremoslo, nos mantenemos a Él. Mientras nos mantenemos conectados con Él, triunfamos, porque en Él está la victoria. Cristo Jesús fue victorioso en la cruz, sobre el pecado y sobre todo. Nos da su misericordia y su salvación y nos da la mano, nos tiende la mano para sacarnos del hoyo donde nos encontremos, de la fosa donde nos encontremos, del dolor donde nos encontremos, para ayudarnos a caminar, a recibir su paz y caminar pasando esta tormenta hasta que lleguemos a la luz, hasta que pase la tormenta y llegue la calma. Siempre confiemos en Cristo Jesús, que nos va a llevar a nosotros a la verdad. Nos va a llevar a la verdad y a la salvación. Que el Señor siempre los bendiga, que los mantenga siempre unidos a Él y que nuestra vista esté siempre, siempre a Cristo Jesús, crucificado y resucitado. Que los bendiga este Dios tan maravilloso y misericordioso, Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.